Este ciclo de cine surge en el marco de un proyecto de tesis doctoral sobre la obra póstuma de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Por muchos años, esta película había permanecido en mi memoria como una de las obras más enigmáticas y desconcertantes que he visto. Pero en 2015, después de convertido al Evangelio, casualmente volví a verla y entonces se hizo cristalina. La lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, me había abierto los ojos y ahora entendía a fondo de qué se trataba en la película de Kubrick. Resulta que Eyes Wide Shut es una reescritura de Adán y Eva. Enseguida hice una búsqueda en la web, Eyes Wide Shut, Adán y Eva. Nada, ningún resultado. Se me ha dado una hipótesis de descomunal novedad. Nadie lo ha pensado hasta ahora. Como pueden imaginar, esto supone un paso de gigante hacia la comprensión del indescifrable testamento cinematográfico de Stanley Kubrick. Enseguida me propuse hacer de ello una tesis doctoral, pero entonces tropecé con el problema de que soy licenciado en Bellas Artes y en ese ámbito una tesis así, a caballo entre la historia del arte, la iconografía, el análisis del texto audiovisual, la psicología e incluso la teología. Digo, en el ámbito manufacturero de las bellas artes, una tesis así de teórica está desubicada. Me fue imposible encontrar director de tesis. Sin director se planteaba hacer un trabajo autodidacta, al margen de la academia. Pero como ya he dicho, circunstancias vitales me han impedido empezar. Por tanto, hasta hoy no he tenido la ocasión de desarrollar la hipótesis, ni como tesis doctoral ni como investigación personal. Pero la idea de partida está consignada como artículo de 28 páginas en la sección de artículos de la página web de Trama y Fondo. Aquí está el link, por si le quieren hacer una foto, si les interesa. También he presentado en forma de conferencia en la sala Buñuel del Almacén en Arrecife la idea, la hipótesis, que fue filmada y editada y está a disposición en el canal de YouTube. Si les interesa Eyes Wide Shut, les animo sobre todo a ver la conferencia. Bueno, precisamente con la intención de presentar al menos la hipótesis, él me dijo que hacer una presentación así no era viable, pero lo que sí podía es hacer un ciclo de cine. Al principio dudé, pero luego de pensarlo, vi la oportunidad de hacer un ejercicio de cine comparado y convertirlo en uno de los capítulos de mi investigación sobre Eyes Wide Shut. Por supuesto, había que proyectar Eyes Wide Shut. ¿Y qué más? Tenía que establecer una clave, el criterio de selección para el ciclo. Si hablamos de Eyes Wide Shut, hablamos de seducción, engaño, pérdida de realidad, vasallaje y trauma. Enseguida pensé en películas como Vértigo de Hitchcock o The Game de Fincher, las dos sobre una gran maquinación contra el protagonista y también contra el espectador, pues ambos en su ignorancia caen en el relato trampa. Para completar el programa faltaba un título y pensé en el episodio 10 del Decálogo de Kieślowski.
El Decálogo es una miniserie de 10 episodios dirigida por Krzysztof Kieślowski y producida para la televisión polaca en 1988. Yo supe de esto leyendo Eyes Wide Open, de Frederick Raphael, el guionista contratado por Kubrick para escribir Eyes Wide Shut. Eyes Wide Open es un librito que relata la peripecia de Frederick Raphael como guionista al servicio de Kubrick. En este librito me enteré que junto con el encargo del guión, Kubrick le envió a Raphael el Decálogo para que lo viera sin falta, porque según él había que tenerlo en cuenta. Concretamente, el episodio 10 va sobre una gran trama para robar una colección de sellos de incalculable valor. De eso solo nos enteramos al final. Desde un enfoque tramoyístico, la influencia de este episodio sobre Eyes Wide Shut es directa. Sin embargo, desde un enfoque más pragmático y subliminal, la influencia viene de otros episodios, especialmente del episodio 3. Este defecto, el divorcio entre trama y nota subliminal, me hizo volver a pensar en el criterio de selección. Conspiración, engaño, relato tramposo. ¿Habría yo pecado de excesivo formalismo al elegir el criterio? Vértigo de Hitchcock acaba fatal. Es una película pesimista hasta lo atroz. The Game, por su parte, acaba abruptamente en un final feliz, liviano e inverosímil. La peor cara de Hollywood. Ambas son afines a Eyes Wide Shut en su tramoya, pero en el fondo ni una ni otra hacen verdadero honor a su espíritu, al espíritu de Eyes Wide Shut. Pero ¿cuál es el espíritu de Eyes Wide Shut? Aquí traté de volver a mi primera impresión de la película, en un intento de definir qué es lo más sustantivo, lo que irrumpe desde el fondo de esta obra. Desde luego, el componente erótico es muy importante, pero no lo decisivo. Parece como si la peli de Kubrick participara de una dimensión inefable, no articulable en palabras. Así es que, al final, acabé desistiendo de la vía logocéntrica y racional, y en su lugar traté de definir parangones afectivos. Casos que me dejaran un estado de ánimo similar a esa mezcla de desconcierto, asombro y duda que deja Eyes Wide Shut. Y la que primero me vino a la mente es Closer. Closer, la penúltima película de Mike Nichols, se parece a Eyes Wide Shut tanto como la noche y el día. Sin embargo, el sentimiento me decía que estaban hermanadas a un nivel profundo. Claro, tanto Eyes Wide Shut como Closer, aunque por medio de historias diferentes, ambas tratan del adulterio. Sin embargo, su parentesco esencial no se agota con esto. Mientras lo pensaba, barajaba otras posibilidades. Dentro de los parangones afectivos apareció Sviato, que por no hacerles spoilers no voy a comentar ahora. También apareció Blow Up. La película de Antonioni del 66, me parece, guarda una correspondencia indiscutible con Eyes Wide Shut, sobre todo por cómo ambas abordan el rol de la mirada voyeurista en los hábitos de lectura y asignación de sentido a la experiencia vivida. Blow Up, inflación, ampliación, y Eyes Wide Open, ojos abiertos como platos, son cuasi sinónimos desde mi punto de vista, por más que Kubrick, en aras de su barroquismo, haya invertido la fórmula Eyes Wide Shut. Otro título que me rondaba era House of Games. La ópera prima de David Mamet también se mencionaba en el librito de Raphael. De esta película me gustaban su punto nuevo noir, su tempo lento, su preciosismo formal
y definitivamente su trama conspiranoica. Su encuadre voyeurista. Atención a esto. La inteligencia de todas estas obras no es afirmativa, sino negativa. Su poética se basa en la negatividad. No tratan del engaño en sentido positivo, sino del desengaño, que no es lo mismo. El feedback de todos estos relatos está marcado por el desengaño mayúsculo del protagonista. Desengaño de su creencia acerca de la realidad y el desengaño simultáneo del espectador que ha compartido tal creencia. Pensé en titular el ciclo Eyes Wide Open en referencia al momento del abre los ojos, el momento del desengaño, del protagonista como también del espectador, pues ambos caen en la misma trampa, el relato. El ciclo estudiaría los mecanismos de autorreferencialidad que provocan el desfondamiento del universo ficcional y la transformación de sus momentos y personajes en figuras del discurso, líneas de pensamiento, en una palabra, conciencia. Sin embargo, cuando meses después me senté a redactar el planteo, me estrellé contra Closer. Cuanto más me empeñaba en discurrir acerca de la autorreferencialidad y el desengaño de la ficción, tanto más la película de Nichols resultaba una piedra en mi zapato. Su escena central, el duelo erótico entre Clive Owen y Natalie Portman, me gritaba todo el rato: yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Efectivamente, sin darme cuenta, el centro de gravedad del ciclo se había desplazado desde Eyes Wide Shut hacia Closer. Por momentos vi como la obra póstuma de Kubrick palidecía al lado de una película mucho más humilde, tanto en presupuesto como en tiempo de rodaje, como desde luego en pretensiones. Pero ¿cómo así? Una no hace necesariamente palidecer a la otra. Cada película es lo que es en su género, pero no. Ambas películas están misteriosamente hermanadas. Ambas, en lo secreto, participan de un género común. Y en todo caso, algo tan cerebral como la autorreferencialidad del relato no resultaba un criterio adecuado para señalar eso en común que las dos tienen. Eso tiene que ser algo más precrítico, algo más visceral. A partir de aquí me centré en la peli de Nichols, concretamente en la escena de Portman y Owen. ¿Qué hay aquí que es capaz de polarizarlo todo, de hacer girar todo, incluso la peli de Kubrick, en torno a ello? Fuera lo que fuese, eso debía convertirse en el tema del ciclo. El que haya visto Closer coincidirá conmigo en que la escena central en la Paradise Suite, ojo, Suite del Paraíso, es sencillamente electrizante. Hacia la mitad del filme, uno de los personajes, a quien su esposa ha dejado por cierto don Juan Picaflor, entra en un strip club, donde por casualidad se topa con la expareja del que le ha robado a su esposa. Ellos ya se habían visto antes, y él sabía que ella era una stripper, pero él no esperaba encontrársela allí. El inesperado encuentro deja a los dos estupefactos. Inmediatamente él la solicita para un striptease privado. Esto no se ve, se sobreentiende. Luego, hecho el trabajo, ella pretende irse,
pero él, a golpe de dinero, a golpe de billetes, la compra para que hablen. Y aquí arranca la escena. Una conversación entre varón y mujer, ambos en pleno dolor por la ruptura con sus parejas a causa de la ex y del ex del otro. Se desata entre ellos una interacción enloquecida. Es un combate en el ring de Eros. El trabajo de una stripper es seducir al cliente para que se deje los billetes, pero este cliente tiene peligro. En el pensamiento de no soy tu polvo de venganza, ella trata de guardar distancia. Él, billete a billete, va ganando tiempo. Ante su declarado deseo de tocarla, ella insiste en que no es una prostituta. Él responde que no le pagaría. Ella no le replica. Y a partir de aquí impera la ambivalencia. Hasta el punto de que no se sabe a ciencia cierta quién seduce a quién. Hay fuego cruzado de toda clase, coqueteos, provocaciones, vulgaridades. Y maniobras desesperadas. Es un forcejeo recio, una guerra sin cuartel. Todo vale en una campaña de acoso y derribo. Y entonces, antes de que la acción acabe, la película hace un corte en acto de trascendencia crítica para la trama. Se impone la elipsis de efecto. Un fundido en negro. Solo mucho después, al final de la película, nos enteramos de que lo que parecía más improbable probablemente sucedió. Esto es, el cornudo de la historia finalmente logró seducir a la novia del ladrón. Por concupiscencia, sí, pero sobre todo, y lo más importante, por venganza, para tener la posibilidad de luego vengarse de aquel que le había levantado a la esposa. Daniel el Picaflor, que por cierto es el verdadero protagonista de la historia. Al final de la película se desvelan una serie de índoles morales y la del personaje de Clive Owen es sencillamente diabólica. Es de un maquiavelismo estremecedor. Si alguna figura arquetípica hay en la suite del paraíso, esa es la del tentador, la serpiente, Larry el dermatólogo. Luego, el otro personaje, la stripper, la leal y combativa Elis Ayres, ella es Eva. Llegados a este punto, podemos empezar a establecer paralelos esenciales. Tanto el protagonista de Eyes Wide Shut como el de Closer quedan atrapados por una fantasía que podríamos llamar, usando la fraseología de Freud, escena primordial. Según Freud, esta escena consiste en el acto sexual de los padres que el niño contempla no exactamente por el ojo de la cerradura, sino eyes wide shut, en su pura fantasía, a partir de los ruidos que le llegan de la habitación contigua. En todo caso, esta fantasía irrumpe como una escena de sadismo, una violencia a la madre
que a menudo no es entendida por la mente infantil. Y no es entendida sobre todo porque el niño se da perfecta cuenta de que es una violencia consentida por su madre. Se trata de una fase preliminar del complejo de Edipo que mal encajada puede dejar una herida narcisista profunda y dolorosa. La socialización posterior arregla algo las cosas, pero esta persona siempre quedará más expuesta que otras a la neurosis y a patrones obsesivo-compulsivos. Este podría ser el caso tanto de Bill como de Dan, el don Juan Picaflor, el insensato, en la fábula que es Closer. Ambos caen víctimas de un patrón obsesivo-compulsivo dominado por la hipervaloración de la sexualidad de su partenaire, de su esposa en el caso de Bill o de su novia en el caso de Dan. Una hipervaloración maníaca tras la que se adivina una regresión a los asombros de la escena primordial. En Eyes Wide Shut esta sugerencia es explícita. Es, digamos, el MacGuffin de la historia, en la medida en que es una escena fantaseada por Bill de su esposa con un extraño, invoca la escena primordial. En Closer, la invocación a la escena primordial es suscitada a raíz de la conversación final entre los dos protagonistas, o sea, entre Alice, la stripper, y su novio Dan, el incauto ladronzuelo Picaflor. La dramática conversación y la definitiva ruptura a la que conduce nos remite de vuelta a la mitad del metraje de la película. La escena morbosa es omitida por la burlona elipsis de efecto. Además, de esto nos enteramos al final, pues con tanta más fuerza somos remitidos al momento inmediatamente anterior, la suite del paraíso. El movimiento en forma de gancho desde el final de la película hacia su parte central es notable. Tenemos aquí el dibujo perfecto de un anzuelo. La suite del paraíso, en el centro de la película, queda así investida de un terrible sentido, pues allí se efectúa el fatídico cortejo, el perverso trabajo de seducción, la brega preliminar que desemboca en la gran faena. Cómo Larry se trabaja a Ellis y cómo ésta resiste sus embestidas. Un drama de la tentación. Ese es el gran espectáculo. Como en Closer, al final de Eyes Wide Shut, el protagonista recibe noticias de algo que ocurrió en su ausencia, después de él ser expulsado de la fiesta. Una escena no vista, solo descrita vulgar y someramente con unas pocas palabras. Y es una escena primordial, pintada en la fantasía, tanto del protagonista como en la fantasía del espectador. Hardcore. Dice Freud que todo fantaseo está sujeto a cierta economía de satisfacción libidinal. También el fantaseo que estas películas inducen en la mente del espectador. En la medida que todo fantaseo reconstruye una satisfacción libidinal, este fantaseo supone también para nosotros, espectadores, una tentación de satisfacción.
Como lector de Freud, creo que todos, bajo su gestión, somos susceptibles de reminiscencias edípicas. Estas narrativas, fundadas en la negatividad, en el poder de lo omitido y no visto, es decir, en el poder de lo que solo es contemplado Eyes Wide Shut, estas narrativas, reconstruyen condiciones ideales para la reminiscencia edípica. En esa medida, constituyen promesas inconscientes de satisfacciones perversas. Y en esa medida son para nosotros tentaciones. Sea lo que sea que Eyes Wide Shut y Closer tienen en común, creo haber dado con una palabra solvente para designarlo a efectos de este ciclo: tentación. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿has descubierto el Mediterráneo? Pues no juega todo el cine con esta economía entre lo visto y no visto. Pues no. De entrada, el mainstream actual, o de las últimas décadas, lo da a ver todo, o casi todo. Si no, ¿qué me dicen de la violencia explícita? ¿O del tratamiento cuasi pornográfico de las escenas de amor? Solo el cine antiguo opera a un nivel parecido al de las películas aquí tratadas. Y efectivamente, existe una afinidad esencial entre ellas, entre estas películas y el cine clásico, a saber, su común orientación moralista. Pero por otro lado, entre el cine clásico y estas películas hay un abismo, y es el abismo de la melancolía. Las películas de este ciclo están atravesadas por la melancolía. Si de melancolía se trata, podíamos volver a hablar de Vértigo. Pero vuelvo y repito, entre Vértigo y Eyes Wide Shut hay un divorcio tan grande como para que al lado de Hitchcock la obra de Kubrick resulte optimista. Y aquí va de una vez por todas mi punto de vista. Mientras Hitchcock es un narrador fatalista, Kubrick es un narrador providencialista. En efecto, por debajo del sentido trágico que encierra el tema de Adán y Eva, Kubrick crea otra capa, otra resonancia, muy atrás, muy al fondo del cuadro general. Esta resonancia que Kubrick crea tiene un sentido providencialista. Un providencialismo de Kubrick quizás basado en una sensibilidad cabalística que quizás le venga de su ascendencia judía. Es aquí donde yo fundo ese carácter enigmático distintivo de la obra de Kubrick. Entrar en el tema a fondo requeriría tener acabada mi tesis. Solo voy a dar una pincelada a modo de cierre. Este diálogo da paso al clímax definitivo en Eyes Wide Shut. Y aquí está la palabra en la que desde el principio he localizado la cifra del misterio. Todo el que haya visto Eyes Wide Shut hace 2 semanas en esta misma sala ha oído esta palabra. Ante la pregunta del protagonista por la identidad de su redentora, el villano no responde con nombre y apellidos, sino con una profesión: hooker. Pescadora de hombres. De entre las muchas palabras para decir prostituta que existen en inglés, Kubrick no escoge esta al azar.
La película ha mantenido desde el principio una ambivalencia del sentido muy favorable a los efectos inconscientes. Hooker puede ser tanto un anzuelo letal como un gancho salvador. Desde la mitad de la película hasta el final, Kubrick ha coqueteado con imaginería crística en el plano subliminal. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que engancha, más allá de todo el devaneo psicoanalítico. Eyes Wide Shut deja una huella duradera en la mente de muchos espectadores, un rastro demasiado pronunciado que no se explica del todo por la referencia a la fantasía de la escena primordial y a sus mecanismos compensatorios perversos. Como yo lo veo, Kubrick era un rendido admirador de las grandes personalidades, admirador de los grandes y cuidadosos planes de ejecución. Y como tal, Kubrick era un admirador de Jesús, de su grandioso drama de redención. Un drama que estuvo en condiciones de dividir la historia. Sin embargo, nunca se planteó adaptar el Evangelio al cine. No hubiera estado a la altura. Solo obras criptoteológicas como Senderos de Gloria, Espartaco, 2001, El Resplandor o Eyes Wide Shut. O su nunca realizada película sobre Napoleón, una figura mesiánica donde las haya. Digo, solo obras criptoteológicas observan aquello de no tomarás el nombre de Dios en vano. Solo obras criptoteológicas se atienen a los requerimientos tanto religiosos como estéticos de un talante místico como el suyo. Entre tanta incertidumbre como crea Eyes Wide Shut, de una cosa podemos estar seguros, y es de que por la mediación de ella, de esta chica, el protagonista fue pescado y sacado del antro de perversión donde se había metido por su propio pie, sin darse verdadera cuenta de los riesgos que conlleva. Un acto providencial. En el caso de Closer, descubrimos un motivo semejante en la penúltima secuencia de la peli, cuando el grandísimo perdedor de la historia, Daniel, después de la definitiva ruptura, acude a elaborar su duelo al lugar donde él y Alice pasearon por primera vez. Entonces el protagonista se da cuenta de que Alice ni siquiera era su nombre. Y nosotros, espectadores, tomamos nota de que la profesión de salvadora quizás era su secreta vocación. Quién sabe si con esta última lección de celo y conciencia ella no lo salvó de sufrir una desdicha mayor o una muerte infame. En todo caso, I can't take my eyes off you, el verso repetido hasta la saciedad en el tema principal de la película,
expresa un efecto de gancho, un anzuelo, en este caso, salvador, a pesar de todo. Muchas gracias por su atención.